ayer en los distintos países que conforman esta unión, Por ejemplo, España. por ejemplo España, por ejemplo Alemania, y Francia, que son los dos países más importantes y uno de los fundadores de esta Unión Europea, donde hay partidos de los que se considera ultraderecha o derecha extrema o ultranacionalistas, que son conceptos distintos, ahora lo vamos a ver, Sí. pero que comparten ciertas políticas de anti-inmigración, anti-europeísmo, como esta cosa de cerrarse en sus fronteras, tanto en lo económico como en lo cultural. Es por eso que está en línea y le agradezco, porque también es amiga, Elena Cuomo Jakubowicz, que es licenciada en Ciencias Políticas y maestrando en Sociología Política de la Universidad Torcuato Di Tella. Elena, muy buenos días, ¿cómo andás? Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Nos escuchás bien, Elena? Sí, perfecto. Bueno, Elena, ¿nos podés contar un poco sobre qué se votó ayer en Europa o en la Unión Europea? Sí, justamente lo que tiene la Unión Europea, bueno, es un bloque que es, digamos, económico y regional, como bien decís, comparten ciertas leyes en común respecto a lo que puede ser en algunos países la moneda, en otros lo que puede ser la libre circulación de bienes, de personas, pero también determinadas leyes que tienen que ver desde derechos humanos, justicia, ciertas cuestiones, por ejemplo, criminales, penales, y también algo que es muy importante hoy día, que tiene que ver también con un montón de leyes sobre el medio ambiente, ¿no? Sobre, por ejemplo, las empresas que están radicadas dentro de la Unión Europea no pueden tener más de determinada emisión de dióxido de carbono, pueden usarse determinadas energías sí y determinadas energías no, y es algo que es relativamente importante hoy día en la Unión Europea. Y lo que se votó justamente son los parlamentarios, es decir, los diputados y senadores que forman parte de este órgano de decisión dentro de la Unión Europea y que, digamos, es el que legisla sobre todos estos temas, ¿no? Y justamente cada 5 años se renuevan todas las bancas digamos, del Parlamento Europeo. Es decir, cada 5 años se eligen de nuevo todos los que serían diputados y senadores de este Parlamento. Entonces, digamos, lo que hay ahora es un revuelo porque hay una renovación total de quiénes son los que van a legislar sobre estos temas. Y la forma en que se eligen, digamos, es una votación proporcional, es decir, cada partido que se presenta en cada país tiene la posibilidad de llevarse alguna banca y se eligen según el tamaño de población, es decir, el país que tiene más población se lleva más bancas. Por eso los más importantes y de los que más hablamos no es únicamente por una, digamos, una cuestión económica, sino por una cuestión de qué peso tienen sobre el Parlamento Europeo, que son Alemania, Francia, Italia, España y en quinto lugar Polonia. Elena, ¿te puedo interrumpir? Sí, obvio. ¿Cuáles son las claves para entender lo que pasó, el análisis que haces vos? Porque hay algunas interpretaciones o copia y pegue de algunas agencias internacionales que ya te dan como masticado que las extremas derechas ahora gobiernan básicamente la Unión Europea, pero si uno mira país por país y como decís vos, comparás los que más peso tienen con los que menos, y hay diferencias y matices. ¿Cuáles son los más importantes para vos? Mira, lo que yo veo no es que haya habido, digamos, un gran cambio de lo que fue la composición del Parlamento Europeo de la última elección y ahora. Digamos, porque dentro del Parlamento Europeo lo que hicieron los diferentes partidos, porque cada país pone parlamentarios de algún partido político, ¿no? Entonces, por ejemplo, el PSOE español tiene bancas, el CDU, que es la Democracia Cristiana Alemana, tiene bancas. ¿Y qué pasa? Esos partidos tienen que dialogar y son diferentes de distintos países y se arman según bloques, ¿no? Como si fueran coaliciones. Entonces tenés la coalición de izquierda, la coalición de más socialdemócrata, la coalición verde, una de liberales, que son más bien de centro, que van a veces más para la izquierda, a veces más para la derecha, tenés la centro derecha y tenés la extrema derecha. Y después también hay algunos partidos que no están alineados en ninguno de estos bloques.
Y, digamos, en la composición, en lo que impacta a lo que es la manera en que estos bloques tienen determinada cantidad de escaños, no cambió radicalmente. Solamente la extrema derecha ganó un poco y los que más perdieron fueron estos de centro liberales. Pero el resto más o menos, digamos, sí, perdió un poco los socialdemócratas, ganaron un poco los de centro derecha, pero la composición del Parlamento Europeo ahora no es muy distinta a la que era hasta ayer, digamos. ¿Qué pasa? Estas elecciones repercuten a nivel nacional en cada país, porque son un poco un termómetro de qué está pasando dentro del país. Es muy difícil que una persona que vote a determinada candidato o a determinado partido para el Parlamento Europeo, en la elección nacional vaya a votar de otra forma. Por ejemplo, alguien que ahora votó a PP, después vote en las presidenciales de España, vote a Podemos, por dar un ejemplo. Claro, es raro que una persona cambie eso porque, son pocos los que pueden decir, bueno, a mí en la Unión Europea me conviene que estén, no sé, los verdes y en mi país me conviene que esté el PSOE. Claro. Son pocos, entonces te habla de un termómetro de lo que está pasando. Elena, Andrés Villar te habla, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Esto tiene que ver también con el adelanto que hace de las elecciones justamente en Francia al presidente Macron. Exacto, digamos, ahí quería llegar. ¿Qué pasa? Porque en realidad lo que nosotros vemos es que esto de no ganó la ultraderecha es porque se dio en 3 grandes países. Francia, que salieron primeros, Italia, que arrasaron, y en Alemania, que salieron segundos, y en Austria. En Austria también salieron primeros. En otros países más o menos se mantuvo. Por ejemplo, en España son casi los resultados que hubo en las últimas elecciones generales. O sea, no cambió mucho. Ni Vox ganó un montón, Vox no ganó nada, se mantuvo y hasta perdió unos votos. O sea, no hubo un gran cambio ahí, ni siquiera los que dicen, mirá, pero Pedro Sánchez, el PSOE, perdió, hubo muy, muy poco, digamos, de diferencia de lo que fue. Y lo que pasó en Francia, sí, es que el partido de Macron, que actualmente es el presidente, salió segundo, pero con la mitad de los votos del primero. Sacó algo así un 15% y un 30% sacó Marine Le Pen, que es un partido sumamente nacionalista, sumamente anti-inmigrantes, sumamente anti derechos LGBT, digamos, es un partido sumamente reaccionario y de derecha, ¿no? Sumamente islamofóbico. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esto? O sea, Macron, dado que ve un resultado que no es una pequeña diferencia, no es un... no es que saca sale segundo, pero por 1%, sale segundo por haber sacado la mitad de los votos. Entonces, frente a eso, como lo que, digamos, sucede en la mayoría de los países europeos, las elecciones impactan primero en el Parlamento y del Parlamento se suele elegir un presidente, un primer ministro, llama elecciones legislativas anticipadas para decir, bueno, acá hay que cambiar un poco lo que está pasando, porque está notando que hay un termómetro nacional y un termómetro adentro del país que le está diciendo esto no estaría funcionando. Entonces, esto puede significar que Macron pierda las elecciones, legislativas después. No necesariamente, tienen que ver qué es lo que pasa al interior del país. Pero sí estas elecciones dan a entender un termómetro de lo que está pasando. Lo mismo en Alemania. El partido que está gobernando hay más bien un empate técnico. Sí, pero medio tercero salió. Claro, entre segundo y tercero por un tema más de empate técnico de los porcentajes, pero podemos pensarlo tercero. Entonces el partido que está gobernando, que es la socialdemocracia, sale tercero. CDU, que es el partido clásico de centro derecha, ¿no? El partido donde viene Angela Merkel y que gobernó muchos años Alemania, sale primero, y segundo, como novedad, aparece la AfD, que es la extrema derecha, y que llama la atención porque antes sacaba un porcentaje bastante bajo, y de repente ahora llega segundo. Sí, Elena, menciono un ejemplo para que la gente conozca a AfD. Si no me equivoco, uno de los candidatos de AfD, Maximilian Krug, hace poco había dicho en declaraciones públicas que quizás no todos los que conformaban la CSS eran malos.
O sea, Sí, ese es sí. el nivel de pensamiento que tiene el partido que salió segundo. Digamos, nunca abiertamente va a reivindicar los nazis como por ahí uno puede pensar, porque en Alemania está prohibido, pero sí tienen, digamos, ciertas cosas de decir, bueno, no se contó toda la historia, hay cosas que no se dijeron, Ujú. hay cosas que hay que ¿A repensar. qué me suena, no? Eh, sí, esto en Alemania, y bueno, y también tienen lo mismo, digamos, son sumamente nacionalistas, sumamente digamos, anti-inmigrantes, islamofóbicos, antisemitas, digamos, tienen todos esos elementos y también tienen una agenda que es de medio ambiente muy contraria a lo que se viene haciendo en Europa. También por eso es, digamos, porque suelen ser negacionistas del cambio climático, negacionistas de un montón de cosas, y eso se impacta en Europa en determinadas políticas que tuvo a lo largo de estos años. También se dice los que más perdieron en estas elecciones, porque en realidad perdieron en Alemania, perdieron en Francia, son los verdes, que son el partido, digamos, medioambiental. Y que tienen, digamos, un peso relativamente importante en el Parlamento Europeo y en la política europea en general. Entonces, digamos, es esto. Vuelvo, digamos, al principio. No cambió demasiado la conformación del Parlamento, porque además, por ejemplo, en partidos, en países importantes, como es Polonia, que antes el partido de extrema derecha ganaba mucho, ahora no tanto, ahora gana más uno de centro derecha. Entonces, eso hace que pierda bancas la extrema derecha, los gane la centro derecha. En todos los países nórdicos, los socialdemócratas y los de izquierda ganaron muchas bancas. Entonces, digamos esto, decir como, bueno, toda la política europea va a virar a la extrema derecha, no, pero sí es verdad que ganó un gran peso y que ahora las decisiones que tome, digamos, este centro va a tener que elegir si las toma con los socialdemócratas o si las toma con la extrema derecha. Y ahí sí puede, digamos, tener un cambio. Es decir, ahora tiene un peso relativamente importante que puede hacer que esté en lugares de tomas de decisión, según que los que tienen más cantidad de bancas elijan con quién aliarse para las votaciones. En eso sí puede tener un impacto grande. Y también dentro de los países, incluso en los que salieron terceros, o en los que sacaron un porcentaje quizá medianamente importante, quizás los empiezan a tomar como un actor serio. Y de nuevo, acá lo que cambia es más bien cómo los partidos de centro deciden tomar sus decisiones, ¿no? Como los partidos tradicionales deciden hacer con este nuevo actor. Si deciden aliarse, si deciden dejarlo solo, si deciden, digamos, aliarse más con partidos de centro izquierda. Entonces, de la forma en que la centro derecha reaccione a estos cambios, va a hablar de qué forma van a gobernar dentro de sus países. Es decir, si ahora, imaginemos, llegaran a llamar elecciones en Alemania, gana el partido de centro derecha, si van a tomar las decisiones con este partido de extrema derecha o no. Si van a decidir, digamos, hacer coalición, si los van a tener en cuenta para hacer las políticas, porque si de repente lo tienen en cuenta para una votación importante, ahí sí pueden cambiar muchas cosas de Sí, que política integre o no el nacional en cada gobierno. país. Que es que la ¿Sí? diferencia es que integre o no un gobierno, por ejemplo, AfD. Exacto, que integre un gobierno o que al menos una coalición para votar. Digamos, Claro. imaginemos que por ahí no tiene algún cargo ministerial, pero lo toman en cuenta o votan en conjunto, ¿no? O negocian a través de determinadas votaciones. Eso sí puede tener impactos. Y puede tener impacto no solo en la política local de cada país, sino a nivel Unión Europea y a nivel mundial también. Porque de repente, sí países que son más bien abiertos en determinadas cuestiones, como pueden ser derechos LGBT, de repente se vuelven muy reaccionarios, eso tiene un impacto en lo que son determinadas políticas a nivel internacional. O también si se toman determinadas políticas antimigratorias, si se toman determinadas políticas que tienen que ver con, por ejemplo, cómo se encara el tema de la guerra de Ucrania, cómo se encara el tema de la guerra en Medio Oriente. Digo, qué lugar le dan en las decisiones es importante y tiene un impacto no solo a nivel nacional y regional, sino que eventualmente a nivel global. Pero bueno, esto va a depender de qué países llaman elecciones, qué pasa en esas elecciones y efectivamente qué decide hacer el centro. Elena, ¿podés trazar algún tipo de paralelismo con lo que está ocurriendo en Sudamérica o es algo, son dos procesos completamente No, separados?
No son separados, digamos, porque ahora, digamos, son derechas que llamamos, digamos, derechas globales, que son derechas que están conectadas entre sí, no están solas, ¿no? Digo, la derecha italiana está conectada con la derecha de España, con la derecha argentina y la derecha de Estados Unidos. Que de todas formas, eso no significa que sean derechas con una misma agenda, con una misma, digamos, idea, porque en Europa son derechas que quieren un Estado fuerte, ¿no? Que quieren un Estado que se haga cargo de las cosas, pero que es muy conservador, digamos, en lo social. Entonces hay cuestiones que cambian en estas agendas. Digo, a nivel europeo es muy obvio la forma en que dialogan estos partidos, porque hay dos bloques diferentes en los que comparten diálogo, pero también comparten, digo, a nivel internacional con quienes hablan, ¿no? Con Bolsonaro en Brasil, con Trump en Estados Unidos, con Milei en Argentina. Entonces son derechas que están conectadas entre sí a través de diferentes redes y que se ayudan mutuamente en diferentes redes. Pero también sí es una cuestión, digamos, que tiene que ver con lo que pasa en Sudamérica, que es qué es lo que decide hacer el centro frente a las extremas derechas. ¿Decide aliarse o decide dejarlos solos? Porque en el momento que hay un determinado centro que se alía, ahí sí le da más fuerza, claro, ¿no? Salir segundo, salir tercero en una elección, significa que todavía te falta algo para llegar. Entonces, si hay un centro que elige aliarse y darle fuerza electoral, legislativa, entonces sí estamos hablando de un fenómeno que en ese sentido es igual en todos lados, porque finalmente el que le da la fuerza para que tenga ese empuje siempre son los partidos, digo, que podemos llamar de centro derecha. Entonces, sí es igual a lo que está pasando, y también esto, que son derechas que están conectadas entre sí. Elena, estamos hablando con la licenciada en Ciencias Políticas y maestrando en Sociología Política, Elena Cuomo. Elena, por último, de acá para adelante, yo le prestaría atención, por ejemplo, a esto que llamó elecciones de la Asamblea Nacional Macron, y qué más hay para mirar en el calendario. Leo también algo que hay elecciones nacionales en Reino Unido, que salió de la Unión Europea hace poco. ¿Dónde más podemos mirar algún proceso para ver si tiene impacto esto, capaz? Bueno, Bélgica también llamó elecciones anticipadas porque le fue extremadamente mal al que está en el gobierno. Y hay que esperar a ver, para mí, qué es lo que pasa en Alemania. Porque en España se mantuvieron los resultados, en Italia más o menos también, entonces hay que estar atentos a lo que pasa en Alemania. En el resto de los países no hubo grandes cambios por fuera de esto, así que Bélgica y Francia serían los dos a cuáles mirar. Inglaterra tiene bastante inestabilidad, pero bueno, entraría en otro proceso medio diferente porque no está dentro de la Unión Europea. Entonces estas elecciones no votaron para parlamentarios europeos. ¿Francia y Alemania son los que mueven la aguja en este sentido en cuanto a peso específico? Sí, Francia, Alemania, Italia, España y Polonia son los 5 países que más bancas tienen dentro del Parlamento Europeo. Así que estos son como los grandes 5. Los 5 grandes. Sí, es lo que tiene que ver, digamos, en Parlamento Europeo. Después en economía, depende que estemos mirando. Pero suelen ser los 5 países que tienen bastante peso. Elena, gracias por levantarte temprano para atendernos y charlar un ratito. Gracias a ustedes. Y para pasar en limpio lo que pasó y ver si nos preocupamos o no. Tenemos bastante en Argentina para preocuparnos, así que mejor no buscar afuera. Gracias a ustedes por la invitación. Ya estaremos hablando otra vez, Elena. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao. La palabra de Elena Cuomo Jakubowicz, licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad Torcuato Di Tella, bueno, dándonos